Bueno, pues como todos los días que tenemos evento, ahora en 3-4 horas tenemos un evento en Cabo Azul. Roberto y yo siempre nos juntamos un ratito antes pues para comer y hablar del repertorio de la ceremonia. Y en este caso nos hemos dado cuenta de que la novia nos escribió un email hace un par de semanas para pedirnos recomendaciones para los momentos principales de la ceremonia. Hemos estado pensando que esto nos pasa en infinidad de ocasiones y se nos ocurrió la idea de hacer un blog. Como bien dices, Elena, los días que tenemos bodas son especiales y ya desde el principio por la mañana ya estamos pensando en las canciones, ya estamos trabajando en ellas y nos juntamos un poquito antes para que todo salga perfecto. Nada puede fallar el día de tu boda. Lo primero que nosotros hacemos es recibir a los invitados. Normalmente son 15-20 minutos, media hora, lo que nosotros llamamos el preceremonia. Hay dos tipos de estilos, depende de cómo sea la pareja, siempre hay muchos gustos, pero nosotros siempre solemos hacer de dos maneras. Si vemos que, por ejemplo, la gente es de avanzada edad o más mayores o vienen más tranquilos, hacemos un repertorio mucho más romántico. En cambio, si vemos que ya vienen con sus coctelitos, que son más jóvenes, que ya tienen ganas de fiesta, pues nosotros empezamos ya con la música pop. Una de nuestras recomendaciones para la preceremonia, que es una canción que le encanta a la gente porque es un clásico, es la canción de With or Without You de YouTube. Hay muchísimas, Elena, como por ejemplo Girls Like You, una canción moderna de Maroon 5 que también le gusta a todo el mundo. El beat es perfecto para ese mood de preceremonia. Say You Won't Let Go de James Arthur también es una opción muy buena para la preceremonia, aunque es una canción más romántica, y lo que nunca falla es Coldplay. Buah, Coldplay le gusta a todos. Pero cualquier canción de Coldplay siempre va a ser un acierto y la gente te va a mirar haciendo así. Sí, como que les gusta mucho. Nuestra preferencia es Something Just Like This. Sí. Esa gusta a todo el mundo. De mis favoritas. Además la tenemos en uno de los discos de Cabo Stream y en Spotify. Promoción. Un tip rápido para músicos. Si la boda empieza a las 4 de la tarde, oye, a las 4 menos 10, estate ya en tu sitio, preparado, listo para tocar. Nunca se sabe si el primer invitado va a llegar un poquito antes. Lo ideal es que realmente empieces a tocar cuando empiezan a llegar los invitados. Bueno, ahora la primera parte de la boda, la parte importantísima, la entrada del novio. Elena, ¿qué preferencias tenemos para esta parte? Hay dos opciones y esto ya depende del tipo de ceremonia que quiera cada persona. Una opción es que el novio directamente está esperando con el ministro y no tiene canción, simplemente él está esperando a que suceda todo lo demás. O dos, él entra con su mamá normalmente y entonces eligen una canción. Cuando entra el novio, las canciones que suelen pedir no son tan protocolarias, son canciones más distendidas. A menudo el novio elige una canción que le recuerda a su infancia o que es muy familiar para él. Sí, canciones con un cierto toque de humor, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando entra el novio puede pasar cualquier cosa porque todavía es como que la fiesta no ha empezado y el novio mientras está esperando a la novia está hablando con los invitados y así, entonces suele ser todavía como entre preceremonia y ceremonia, es como el enlace de todo. La siguiente parte importante es la entrada de las damas de honor y de la familia, la gente importante, a veces llevan también a su perrito. Lo que se dice en inglés, the bridal party. El bridal party. A ver, ¿cómo, Elena? Bridal party. En esta parte es muy importante saber de antemano cuántas personas van a entrar y en qué hoteles para saber el recorrido, porque cuántas veces, Roberto, nos ha pasado que las damas de honor vienen desde muy lejos y tenemos que estar repite la misma canción porque a lo mejor han elegido una canción que dura 2 minutos y medio como Elvis o canciones así que son muy cortitas. Es importante que cuando vayáis a elegir esas canciones nos preguntéis primero la duración de la canción para ver cómo se puede encajar, porque muchas veces se queda como un momento así de repetimos, no repetimos, queda una persona por llegar, etc. Os cuento una experiencia que nos pasó hace poco. Tuve que tocar la suite de Bach, que dura aproximadamente 4 minutos, yo creo que alrededor de 5 veces. Sí, quedó muy raro porque al final es muy repetitivo todo el rato lo mismo, los invitados como que se quedan de ¿qué pasa? Parece que algo está fallando y simplemente ha sido no ponernos de acuerdo con cuántas personas entran y qué canción quieren.
Nuestro consejo en ese caso es que si son muchas personas las que van a entrar y el recorrido es muy largo, que elijan varias canciones. Y por fin llega el momentazo de la ceremonia, y es la entrada de la novia. Normalmente los invitados se levantan, todo el mundo se gira para ver cómo está de preciosa, y en este caso sí que la mayoría de las veces nos piden canciones románticas. Muy modernas, es verdad que de todas las bodas que hacemos el 85% son canciones actuales, pero aquí también hemos tocado de todo. Muchas veces son canciones que son especiales para la pareja, la canción con la que se conocieron, su canción especial, bueno, estas cosas de enamorados. Las canciones que más nos han pedido en el último año son muchas y muy variadas, pero reina Perfect de Ed Sheeran, ¿sí o no? Sí. Shallow se puso muy de moda cuando en su salió día. la película. All of Me. All of Me sigue siendo una canción estrella. Thousand Years, por supuesto. Thousand Years nunca pasará de moda. Hay canciones que de verdad vienen para quedarse y nunca jamás pasan de moda. Es impresionante. Pasan los años y seguimos tocándola y tocándola cada boda, cada ceremonia. Los últimos meses hemos tenido dos canciones que nos han pedido en prácticamente todas las ceremonias, que son Elvis Presley, Can't Help Falling in Love y la de Beyond, de Leon Bridges. Sí, nosotros no conocíamos esa canción y gracias a nuestros clientes, a nuestros novios, la hemos incluido en nuestro repertorio. Y poco después nos dimos cuenta que es una de las 4 mejores canciones para la ceremonia, dicho por una revista muy importante en toda esta industria de las bodas. Y por último, ya se han casado, llegó la fiesta, ya nos queda el recessional y estas canciones sí que tienen que ser ya súper animadas porque ya estamos celebrando que se han casado. Yo creo que el recessional es el puente de transición entre la ceremonia, que es algo mucho más serio, y el cóctel, que es una parte de la boda en la cual tienes que tocar canciones con un upbeat altísimo. Una de las canciones que más nos piden, por supuesto, es Viva la vida. Viva la vida. Como hemos dicho antes, Coldplay es una apuesta segura. Si quieres tirar por repertorio más actual, Dance Monkeys es una muy buena opción también. Lo importante en este momento es que la gente ya se vaya al cóctel con las ganas de fiesta que requiere una boda. Tengo una sugerencia que hacer, es una canción que nos piden mucho y que a nuestro criterio no funciona, Bittersweet Symphony. Es una canción muy bonita, un clásico. Un temazo, Elena, es un temazo. A todos nos encanta, pero no es para el recessional. Empieza muy lenta, es una canción muy repetitiva y realmente no es una canción con un beat de fiesta. Yo no la tengo en la cabeza. Tan, 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 Todo el tiempo es lo tan, mismo. tan. Elena, por favor, será por canciones que no podemos elegir para el Cuando recessional. tengáis dudas, siempre preguntad a los músicos que habéis contratado, porque nosotros, a fin de cuentas, hacemos 3-4 bodas cada semana. Consejo también para músicos, la ceremonia no es tiempo de descanso, hay que estar pendientes porque hay ceremonias que duran literal 5 minutos y ceremonias que duran 20-25. Hay que estar pendiente de lo que pasa, de lo que dice el ministro. Si hay alguna duda, es importante hablar antes con la wedding planner y con el ministro para saber cómo va a presentar a la pareja, porque muchos simplemente ya se han casado, se dan un beso y tienes que empezar a tocar. Otros después del beso presentan a Miss y Mister bla bla bla. Bueno, esperamos que estos consejos os hayan ayudado a decidir mejor las canciones que tocar y sobre todo pues a tener una visión mucho más clara de lo que queremos en una ceremonia. Exacto. Cualquier otra duda nos podéis escribir, mensajes privados, emails, como sea. Ya sabéis localizarnos en cualquier red social como Cabo Streams. Así que nosotros nos vamos porque hoy tenemos una boda. Último consejo para músicos. Nosotros siempre estamos con 1 hora y media de antelación. Nunca sabes si puede pasar algo y hay que tener tiempo para poder resolverlo. Así que, suerte. ¡Hasta luego!